tus siervos, Señor, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestra mente, a nuestra alma, Señor, para recibir lo que necesitamos, Señor, lo que necesitamos en este día. Bendito. En el nombre de tu amado Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Así puestos de pie, hola, buenas tardes a todos, días, ya son tardes según yo. Si me acompañan por favor en sus Biblias, Marcos 9:40. Libro de Marcos en el Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 40. Desde el 38. Gracias a Dios por la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Gracias a Dios por la presencia de cada alma, que es una chispa divina, que es una inteligencia, que el atributo de inteligencia, que el atributo de humildad, que el atributo de ser luz, que el atributo del amor divino esté en cada uno de nosotros. Que podamos verlo en nosotros mismos y que podamos verlo en los demás. Y con permiso del cielo, dice así esta palabra. Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Que Dios nos permita compartir su palabra con sanidad, con restauración, con amor, con humildad, porque si no vamos a sonar como este micrófono viciado y muy vicioso y con mucho ruido. La palabra de Dios es sencilla y la palabra de Dios en la boca de Jesús todavía más. De alguna forma toda la historia del pueblo de Israel, escrita, vivida y reescrita por los patriarcas, por los escribas, llegó como llena de mucha influencia cultural de todos los países, de todas las culturas que había a su alrededor. Por ejemplo, en México tenemos desde el norte de nuestro país hasta el sureste una espiritualidad, ¿verdad? Y que de alguna forma ahora en tiempos modernos, en el mundo secular, la gente está recurriendo mucho a esa espiritualidad de los ancestros y de todas las culturas que estaban en este lugar, en estos lugares. Y incluso de pronto se pone eso como muy de moda hasta en las redes sociales, ¿no? La señora que hacía milagros y que sin anestesia y que solo con un cuchillo y que solo no... ¿Han escuchado esas historias? De alguna forma, en el Medio Oriente, donde surge el pueblo de Israel, mejor conocido como los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, recordamos que Abraham, por ejemplo, ¿salió de dónde? ¿De qué región? De Ur de los Caldeos, que nosotros le llamaríamos Babilonia, o le llamaríamos con un nombre actual, ¿qué nombre? Irán o Irak.
Imagínense que el padre de todo el pueblo hebreo, el que concibió y percibió la presencia divina en todo, que no hay nada fuera de Dios, sino que Él está en todo manifestado. La presencia de Dios está manifestada en el reino mineral, la presencia de Dios se manifiesta en el reino vegetal, la presencia de Dios se manifiesta en el reino animal, la presencia de Dios se manifiesta en el reino humano, por así llamarlo. La presencia de Dios se manifiesta en el mundo atómico y subatómico. La presencia de Dios se manifiesta en este mundo físico. La presencia de Dios se manifiesta en los 7 cielos. La presencia de Dios se manifiesta en cada una de nuestras células. La presencia de Dios se manifestó en un corazón de una persona que se llamó Abraham y después Abraham, con una H añadida a su nombre, porque él tuvo un cambio de conciencia y dijo: no puede ser que estas figuras, que estas estatuas de 4 metros, que estas paredes pintadas con deidades, no puede ser que esta ramificación le llaman panteón, me parece, a la idea de tener muchos dioses y muchas creencias, o un dios asignado a cada evento de la naturaleza, como también sucedía aquí en nuestra región. Abraham percibió que la luz de Dios estaba en todo y no había nada fuera de él. Y ese cambio le ayudó a entender que no estamos condenados a vivir en una lucha entre el bien y el mal. Nuestra versión occidental, espiritual y cristiana, de cualquier modalidad, nos narra mucho la historia de un apocalipsis. Y en ese apocalipsis, como fue en el principio, decimos nosotros, desde que el ángel que se reveló, como nosotros conocemos esa historia, y que cayó, se dice que al final de los tiempos ese ángel va a ser contenido o apresado. En una idea más hebrea, ese ángel va a hacer teshuvá, se va a arrepentir, por así decirlo. En un contexto más cristiano se dice que va a ser apresado, para que entonces nosotros podamos vivir en el reino del Mesías por 1000 años. En nuestra idea cristiana, en la idea del pueblo de Israel, es el gran Shabbat, de 1000 años, que no es una casualidad que tanto en el mundo cristiano exegético y ¿cómo se dice el estudio del Apocalipsis? Si alguien me ayuda. ¿Perdón? Escatología. Y hay personas que han estudiado el futuro y el final de los tiempos según la palabra de Dios. Sin embargo, pues al final somos seres humanos y hasta pastores muy preparados, muy estudiados, muy leídos, ¿no? Pues les ha fallado, porque algunos han dicho: la segunda venida del Mesías va a suceder en el 88. A mí me pasó que yo lo escuché, no sé cuántos años tenía, y yo me preocupé mucho porque dije: en el 88, o sea que ya no me va a dar tiempo ni de casarme, ni de estudiar, ni de tener hijos. Yo ya estaba atormentado porque el Mesías iba a venir antes de que yo pudiera tener una vida familiar propia. Entonces, ¿y qué creen? Que a nuestros pastores escatólogos, pues les falló. Porque el día y la hora, bendito sea Dios, porque el día y la hora nadie la sabe. Aunque combines el pensamiento apocalíptico con el cristiano, con el pensamiento creacionista hebreo, y las combines y saques tu manual de doctrina y saques a los profetas y hables del pastor súper preparado XX, no triple X, XX, y lo hagas todo así como en
una olla, un caldo de toda esa... El día y la hora nadie la sabe. Porque además es un evento futuro, la redención final. Pero ese evento futuro está en las manos del Padre Celestial, del Santo bendito de Akadosh Baruj Hu. No está en mis manos. Ni siquiera sé si el día de mañana abriré los ojos, solo mi bendito Padre Celestial. Entonces, al final deberemos de reenfocar nuestra atención no en debates escatológicos, apocalípticos, denominacionales, del final de los tiempos, o del fin del mundo, sino en el fin de mi propio mundo, en este plano físico, o dicho de otra forma, en mi vida. ¿De qué te sirve observar el defecto ajeno, dice el Señor Jesús, si no estás viendo la viga que tienes en tus ojos? Dice esta palabra, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aquí caben las 10,000 denominaciones cristianas, las 11,000 denominaciones mesiánicas, las 8, lo voy a decir denominaciones, aunque no es correcto, pero judías, las otras 5 divisiones árabes. El que no es contra nosotros, por nosotros es. En el tiempo del Señor Jesús había multiculturalidad, había medos, persas, egipcios, incluso cuando ellos recibieron la presencia del Espíritu Santo, dicen que todos ellos entendían en su propio lenguaje e idioma cómo ellos glorificaban a Dios. El mismo Señor Jesús compartió con una mujer sirofenicia, con un centurión romano, había multiculturalidad como la existe ahora. Y dentro de las naciones, no solamente dentro del pueblo de Israel, sino dentro de las naciones, existe espiritualidad, como en México, como una espiritualidad muy salvaje, como también en Oriente, que Dios les tuvo que enseñar, espérenme, ya no me estén sacrificando niños. Ya no me estén sacrificando niños. Abraham, yo no necesito el sacrificio de tu hijo. Yo solamente observé tu corazón dispuesto, obediente, entregado. Y no es una obediencia robótica y no es una obediencia religiosa. Es una obediencia de corazón a corazón, donde no cuestionas el por qué Dios hace las cosas, porque al final su trascendencia, su sabiduría, su grandeza, su misericordia está más allá de lo que yo puedo entender. Hay un canto que se canta mucho en redes sociales y en el pueblo de Israel por un rabino muy alegre, muy jovial, ya se la saben, ¿no? Ahora sí que ya se la saben. No, él dice, yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Y así se la pasa, es como su corito, ¿no? Es como su alabaré, 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 ¿no? El rabino dice, yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien, porque mi Padre es misericordioso y es bondadoso. Nosotros podemos seguir como los discípulos del Señor Jesús, prohibiendo, reprendiendo, exiliando, eliminando, ¿qué otra cosa? Desapareciendo del mapa a nuestros hermanos de otras denominaciones o de nuestra propia congregación, o puedo escuchar la palabra del Señor Jesús. El que no está contra nosotros, por nosotros es. Ahora, curiosamente hay un versículo, si vamos a Mateo 7:21, por favor.
Esto no es nuevo, Incluso terminada la Pascua del Señor Jesús, Él hizo como decimos nosotros, hizo una indirecta. Aquí va a haber alguien que me va a traicionar. Y todo el mundo se veía con sospecha, con el sospechosismo. Recién terminada la Pascua del Señor Jesús. Ese sospechosismo sigue hasta hoy en la iglesia y en toda la gente que busca a Dios. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿qué dice? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque el Señor no busca apantallarnos. La semana pasada estábamos platicando que el nombre de Dios es santo, que incluso los profetas recibieron visita de ángeles con un carbón encendido para purificar sus labios, como para que yo me pudiera atrever a mencionar el nombre del santo bendito sea. Ya sé la escatología, ya sé la teología, ya sé, dice otras cosas, pero en tanto a mí no venga un ángel y me purifique mis labios como con un carbón encendido, yo no voy a mencionar ese santo nombre por el bien de mi alma. Amén. Ya sé la teología, ya sé la filosofía, ya sé los debates multiculturales de la espiritualidad y del conocimiento del reino de Dios, pero en tanto no baje un ángel como el profeta, como al profeta le sucedió, y no purifique mis labios, o no sean purificados por el Espíritu Santo de Dios, yo no mencionaré su nombre. Curiosamente, en la época del Señor Jesús, 200 años antes y 200 años después, había nosotros le llamaríamos avivamiento, ¿no? Va a haber un avivamiento en esta ciudad, ¿no? Y entonces, pero fue un despertar espiritual que sucedió en lo que nosotros llamamos hoy como Israel, en Babilonia, en todo, con los cananitas, con los desde Egipto hasta la India, hasta por ahí dicen Jesús anduvo en Cachemira. ¿Quiénes han escuchado eso? Porque en esos 400 años hubo un despertar espiritual en toda esa zona. Curiosamente, después de ese despertar espiritual que fue acompañado de las conquistas de los pueblos persas primero, y después de los griegos, y después de los romanos, y después de todo ese cotorreo que se aventaron, toda esa espiritualidad multicultural se mezcló también en el pueblo de Israel. Y entonces efectivamente existían personas que, sin ser descendientes de la casa de David, tenían conocimiento, el conocimiento que hoy incluso, por ejemplo, tenemos fuera de los contextos religiosos. ¿Cuántos saben que en el mundo secular hoy en día hay cursos de espiritualidad y te los cobran bien caros, y te dicen cursos de ángeles? ¿Qué otro? Curso de mindfulness, ¿no? De estar aquí y ahora, cursos de cómo visualizarte en esos lugares celestiales, Theta Healing. ¿Y qué cree? Que en esos cursos de espiritualidad existen resultados. Porque al final la chispa divina, el alma que Dios nos ha dado a todos, no tiene limitación, tiene una facultad recibida por el Padre para crear. Por eso se dice que la Biblia y la Torá tienen un poder creador, porque esta Torá no solamente son palabras de vida y de vida eterna, sino que la palabra de Dios
la palabra de Dios, no la letra, sino esa letra que se hace carne por el Espíritu de Dios. En el mundo cristiano le llamamos logos y rema. Esa palabra escrita que se hace carne y sangre, donde tú somatizas, donde tú evocas, donde tú sientes la presencia de Dios y mencionas los atributos de Dios y de sus misericordias, y entonces a ese Padre Todopoderoso lo sientes aquí, dice el canto cristiano, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Y no es para echar caderazo, no es para echar caderazo, es para sentirlo en todo tu ser, en toda tu carne y tu sangre, en toda tu nefesh, en todo tu ruach, tu corazón, en toda tu neshama, tu mente. Lo tengo, la unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. Amén. Para que sea una vivencia al Señor Jesús. Curiosamente, hoy le llamamos Yeshua, ¿no? Bueno, usted ya sé que de todos modos lo va a hacer, pero si usted se mete a redes sociales y pone Yeshua, santo Dios, la teología, las denominaciones, y se dice Yeshua o Yahshua o Yehoshua o Jesús, desde lo más bonito hasta lo menos bonito. El pueblo judío le dice a Jesús Yeshu de forma despectiva, un tanto despectivo, ¿no? El pueblo cristiano moderno decimos Yeshua, pero la palabra Yeshua no es un nombre propio, significa salvación. Yeshua es salvación. Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios en los Salmos, me estoy peleando con esto, dice el Salmo 145:4, generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cuando yo era chiquito, hablaba como chiquito, ¿no es cierto? A mí me enseñaron a creer en Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en quien pueda alguien ser salvo. Ese nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos está hablando de una salvación de forma inicial, individual. Nosotros decimos, recibe al Señor Jesús en tu corazón, invítalo a entrar, que Él está tocando a la puerta de tu vida para que Él entre en ti y sea como una cena de reyes. Curiosamente, ahorita ayúdenme a regresar porque yo me voy de filito con otras ideas y luego para regresarme, bueno, curiosamente en nuestros aspectos sociales, socioeconómicos, a todas las personas que nacemos en un estrato social donde pues, todos tenemos que, ¿cómo se dice? Hay muchos hombres, hay muchas familias que hicieron negocio, hicieron empresa, fueron bendecidos por Dios como de la nada. Se dice, se hizo solito, se curtió, le costó, fue por su propio esfuerzo. Amén. Curiosamente, cuando alguien tiene un padre así, que se hizo solito, que se forjó, que fue aventado, que fue valiente, que se convirtió en el líder de la familia, ¿no? Curiosamente, la segunda y la tercera generación no son como el abuelo. No tienen esa misma fuerza de voluntad, no tienen ese mismo empuje, no tienen esa misma disciplina, no tienen ese mismo amor por la vida y por el fruto de sus manos, por así decirlo. Entonces, en un nivel socioeconómico, ¿qué se dice? Te dice mucho, hay una idea esta de ya tu abuelo o tu padre hicieron su propio camino, te toca hacer a ti el tuyo, y es correcto, pero es un tanto, ¿cómo decirlo?
por ejemplo, en un estrato social económico alto, no sucede igual. Yo no he visto a ningún hijo de banquero o algún hijo de alguien que tenga mucho dinero que le digan: esto es de tu papá. Hay papás que sí lo hacen, pero generalmente lo que le dicen a ese hijo de un millonario es: tienes que enfocarte en el negocio de tu papá, en todas las empresas que tus padres hicieron y formaron. Dice, pues los hijos deben de seguir continuar con esa empresa, con esa iniciativa, con ese proyecto, con esa bendición. Y a los hijos de millonarios o de prósperos, no sé cómo decirlo, Ricky Ricón, como quieras verlo, no le dicen: ya, emprende el vuelo. Y es lo opuesto, es mantente cerca de las iniciativas de tu padre para que tú las sigas impulsando y esos emprendimientos y esos proyectos y esas empresas crezcan. A veces pasa al revés, que algún padre tiene un negocio próspero y el hijo ya no puede mantener esa misma bendición. Pues ya no vamos a juzgar eso, ¿no? Pero curiosamente a nosotros nos dicen: no, tú ya haz lo tuyo por tu cuenta, inicia de nuevo. Y esto que estoy diciendo yo con palabras muy humanas, que estoy diciendo millonarios, lo quiero trasladar un poquito a la idea de la prosperidad y de la bendición. Curiosamente el Señor Jesús decía: en los negocios o en los asuntos de mi Padre me es necesario estar, como un junior. O dicho de otra forma, Juan 6:38, Él vino a hacer la voluntad de quien lo envió. Si me acompañan, por favor, Juan 6:38. Desde el 37, todo lo que el Padre me da, ¿qué dice? Vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda ¿qué? Yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, en la redención final. Lo que empieza como una salvación individual cuando tú aceptas a Jesús, termina siendo una redención final para todos nosotros. El Señor Jesús vino a salvar lo que se había perdido, Mateo 1:21. El Señor Jesús vino a revelar a su Padre, Juan 17:6. El Señor Jesús, Yeshua, vino a servir y a dar su vida por muchos, Marcos 10:45. El Señor Jesús vino a hacer luz, Juan 8:12. Dicho de otra forma, Él vino a cumplir su misión, su llamado, la razón por la cual lo enviaron. En el contexto del pueblo de la casa de Israel, eso es igual. Solo que la diferencia es que nosotros decimos en los méritos de Jesús o en los méritos de la sangre de Jesús. ¿Qué es la sangre de Jesús? Los méritos que hubo en esa vida, en esa alma que vivió en carne y sangre, que nació, que creció, que murió y que resucitó. En esa sangre, en esos méritos, en esa conciencia que había no solo en la carne, en la sangre, sino hasta en los huesos de Jesús, como sucedió con el profeta Eliseo, cuando sus huesos fueron tocados por un cuerpo difunto, un cadáver, y ese cadáver ¿qué?
Solo por tocar esos huesos resucitó por la presencia divina que moraba en los huesos de Eliseo. En el Señor Jesús mora ese espíritu de resurrección y de vida. Cuando nosotros recibimos esa vida, esos méritos, esa sangre, esas carne y sangre en nosotros, alcanzamos por mérito de Él y por misericordia del Padre esa bendición. Dicho de otra forma, Él vino a cumplir su misión. La pregunta es, ¿estamos tú y yo cumpliendo con nuestro llamado? ¿Cuál sería nuestro? Él cumplió. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro llamado. ¿Cuál sería? Responder a su voz, Mateo 4:16, o responder al llamado individual que Él te está dando a ti. ¿Cuál es el llamado que Él tiene para ti? Que des mucho fruto y que ese fruto permanezca, Juan 15:16. ¿Cuál es tu misión? Amar como Él te amó, Juan 13:34. ¿Cuál es tu misión? Ser luz en tu entorno, Mateo 5:14. ¿Cuál es tu misión? Interiorizarte en el reino de Dios e interiorizar ese reino para que a través de tus talentos y de tu vida, de tu neshama, de tu mente, de tu ruach, de tu corazón y de tu nefesh, de tu carne y de tu sangre, tú puedas manifestar el reino de Dios en ti primeramente, el reino de tu Padre Celestial. Dicho de otra forma, si en este momento viniera el Mesías ahorita y estuviera un cirujano médico haciendo una operación delicada, no sé, X, de corazón, lo que tú quieras así. En ese momento le dicen, está a la puerta del hospital el Mesías. ¿Qué tiene que hacer el médico? ¿Salir corriendo a recibir al Mesías o terminar su misión? ¿Ah? Terminar su cirugía. A veces nosotros, discúlpenme, lo digo con mucho corazón y con mucho amor, hacemos mucho, ¿cómo se dice? Cuando le dejas todo a tu pareja, cuando le cargas de más a la otra persona, cuando además, a mí me pasaba con muchos jefes que a mí me daba corajito, porque el jefe siempre decía, yo ya hice esto y ya hice aquello y ya hice... ya logré, ya hice, ya realicé, y yo me quedaba, si tú no hiciste nada, todos lo hicimos nosotros, a los que tú contrataste, pero pues como Él te paga, Él dice, yo lo hice, yo lo planeé, yo lo proyecté, yo lo ejecuté y lo llevé a cabo, yo lo hice. A ustedes nomás les contraté para que, ¿no? Pero yo decía en mi ego, gosh, si no hizo nada, yo lo hice todo. ¿Me explicó? A veces así le hacemos con el Señor Jesús. Hacemos mucha caravana con sombrero ajeno. Los méritos son de Él. Y por gracia lo recibimos nosotros. Pero Dios quiere que tú acudas a su llamado, al llamado de tu alma. Porque es muy bonito decir, en el nombre de Jesús o de Yeshua, ¿no? Aquí dice así, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Bueno, el 23 al final dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Curiosamente al Señor Jesús en el pueblo de Israel lo acusan de hacer mal uso del nombre del Padre, cosa que en los evangelios no aparece. El Señor Jesús solo lo mencionaba como Abba Padre, papito querido, mi Padre amado, mi Avinu Malkeinu. Ahí no existe ninguna expresión donde Él nombrara, pronunciara el nombre del Padre de manera vana. Amén. Entonces, cuando decimos que había mucha espiritualidad mezclada en la época del Señor Jesús, significa
que empezaron a usar el conocimiento del reino de Dios como para resolver las cosas de manera práctica, un tanto mágica, ¿no? Y ese era el celo de los discípulos. Decían, estos ya nos escucharon pronunciar los nombres que el Señor, porque el Señor Jesús decía, a ellos les hablo por metáfora o por parábola o por historias. A ustedes les hago saber los secretos del reino. Y esos secretos del reino es el nombre del Padre. Y él decía, eso en secreto. Eso a mis discípulos cercanos, a los más allegados. Y eso no es garantía tampoco de nada. También Pedro lo negó y también Judas lo traicionó. Porque Judas tal vez se imaginó, él lo había visto realizar milagros y que por su palabra, decía ayer el pastor Julio, los vientos se detenían. De tal forma que todos decían, ¿quién es este? Que hasta los vientos lo obedecen. Seguramente y tal vez Judas dijo, pues solo me voy a ganar unos, ¿cómo se dice? Unos dineros. Y él con ese poder que tiene del Padre, seguro se puede liberar de unos soldados que ya en otra ocasión lo habían querido sujetar o apresar, y solamente con mencionar yo soy, los soldados cayeron de espaldas. Entonces, seguramente Judas lo vio muy fácil y dijo, el que no tranza no avanza, alguna cosa así, ¿quién se va a dar cuenta? ¿No? A veces hacemos así en la iglesia también, el que no tranza no avanza, ministerialmente. Y entonces, ¿qué dice aquí la palabra? Apartados de mí, hacedores de maldad. Está bien, te sabes el nombre del Padre, sabes y te fue dado el nombre de Jesús o de Yeshua, o de Yehoshua, o de Yahshua. ¿Dónde está nuestra parte ética? Que al final de esos 400 años antes, 200 antes del Señor Jesús y 200 años después, el pueblo de Israel terminó diciendo, ya, vamos a parar con esto. Tenemos que ponerle un filtro a este conocimiento del reino de los cielos y entonces ellos elaboraron un escrito que se llama Pirkei Avot, la ética de los padres. Es decir, ¿de qué nos sirve tener el conocimiento del Padre y del Hijo si estamos actuando como bárbaros, como paganos, y estamos solamente usando el nombre de Dios para recibir lo que yo quiero para mi ego, para mi propio beneficio? Y entonces los rabinos de esa época, 200 años después del Señor Jesús, dijeron, ¿cuál es la ética de los padres? Amémonos unos a otros como Él nos ha amado. Amén. Pablo mismo exhortó a Timoteo y a Tito y a los corintios y a los romanos y les decía, en pocas palabras, sean de una pieza, por la derecha, joven, por la derecha, ¿no? Sin amenazas. Por la derecha, joven, por la derecha. Si no, ya sabes qué te va a pasar si no te vas por la derecha. Pero sin amenazas, sin extorsiones espirituales, sin amenazas espirituales, sin santas inquisiciones espirituales. Sí hay santas inquisiciones espirituales. Si tú no crees como yo, si tú no te comportas como yo, si tú no hablas como yo, entonces, fuera, ¿no? La expulsación. El Señor Jesús dijo, de los que tú me diste, a ninguno voy a perder. Ninguno se va a perder. Entonces el Señor Jesús dijo a sus discípulos, déjenme encontrarlo, porque con tantos versículos que apunté, tengo que reencontrarme.
Mateo 16, 13 al 16, por favor. Viniendo Jesús, voy a decir así, Yeshua Jesús. Viniendo Yeshua Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros ¿qué? Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Fíjese lo que dice aquí. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Sabe de qué está hablando aquí? Si él era Jesús, si él era Yeshua, ¿por qué decían que podría ser tal vez Juan el Bautista, que ya había sido, ¿no? O Elías, que ya había trascendido, o Jeremías o alguno de los profetas? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, por un concepto que en esos pueblos en la antigüedad se conocía como la reencarnación. Y que eso es muy fuerte para nuestro mundo occidental y más para el manual de doctrina, porque está escrito que los hombres nazcan, vivan y mueran solamente una vez, y después de esto el juicio. Sin embargo, en los tiempos del Señor Jesús, ese concepto existía, esa creencia, incluso hasta la fecha, porque justo fue en un concilio vaticano donde eliminaron no solamente esta creencia del canon bíblico, sino que además eliminaron otros libros que nosotros hoy llamamos libros apócrifos. Entonces, en el misticismo del pueblo de Israel existía esta idea. Por eso algunos le decían, no, pues es que tú eres la reencarnación de Juan el Bautista, o de Elías, de Eliyahu Hanabi, o de algún otro profeta, porque esto que tú hablas, ¿de dónde lo sacas? ¿No? ¿De dónde sacas todos estos? Si nosotros habláramos hoy de estos temas en el manual de doctrina, no, bueno, ya estaríamos haciendo una teología, o si somos 10,000 denominaciones, ahorita ya seríamos 100,000 denominaciones cristianas. Son temas difíciles, son temas complicados porque son temas del alma. Amén. Entonces, en tanto, esos temas como de reencarnación, aunque existen incluso hoy en día en los pueblos de Oriente judío y árabe, el mundo cristiano prefirió no entrar en temas. Así sencillo. Lo que importa es ahorita. ¿Quién dice? Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿O quién quieres que sea para ti? ¿Cómo lo percibes tú? Si tú percibes a un Mesías que viene montado en un caballo blanco, que sale una espada de fuego, que de sus ojos salen rayos, y que con él extermina a todos los injustos de las naciones, está bien. Muy seguramente la forma en cómo tú vas a encarnar a ese Mesías, ¿cómo crees que va a ser? Igual. Vas a tener un ojo bien juicioso. Vas a estar viendo solamente el defecto ajeno, porque tú percibes así al Mesías, el que viene y juzgará a las naciones.
así con vara de hierro, con justo juicio. Y entonces en nuestro manual de doctrina le ponemos un sentimiento bien juicioso y nos la pasamos peleando entre todas las denominaciones por este tipo de creencias y de conceptos. El Señor Jesús lo que dijo fue completamente lo opuesto, ¿no? A veces decimos, si no aceptas al Señor Jesús en tu corazón, no eres salvo. La redención proviene del Padre. Yo no te doy la salvación. Ningún pastor, ningún líder religioso o espiritual te da la salvación, porque esa proviene de tu reconocimiento, de tu aceptación de las palabras de vida eterna que hay en Yeshua Jesús. Y ese enviado vino al mundo por amor, por el amor del Padre para ti y para los tuyos. Entonces, cuando la enseñanza bíblica se convierte en un tema de debate, de lucha, de pleito, lo único que hacemos es despertar los opuestos. Siempre hubo opuestos, Caín y Abel, Jacob y Esaú, el mismo rey Saúl y después el rey David, Pedro y el mismo Judas, o incluso en la cruz, en el madero, el Señor Jesús tuvo al lado a dos, dice ahí que eran como ladrones, ¿no? Que habían cometido algo indebido o ilegal o ilícito y por eso estaban ahí. Y entonces, incluso en ellos hubo uno que reaccionó, percibió el alma del Mesías y le dijo, haz algo por mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el Pardes, en el paraíso. No te es dado a ti y a mí decir quién sí es salvo y quién no es salvo. No es una facultad ni mía ni tuya, sino del Mesías, del enviado del Padre. Nadie te puede excomulgar, nadie te puede, a lo mejor te pueden correr de la iglesia, pero nadie va a retirar el Espíritu Santo que Dios puso en tu corazón. Y nadie va a retirar la palabra que el Señor Jesús puso, Yeshua Jesús puso en tu corazón. Pero hay que tener, como dicen los abuelos, buena cabeza. Sé buena cabeza. No digas, yo ya tengo al Ruaj en mi corazón, tengo su palabra y por eso yo ya puedo hacer lo que yo quiero. Porque frecuentemente sucede y sucedió eso. Le pasó al mismísimo rey Salomón, que conocía todos los nombres del Padre y, hablando cristianamente, y por los impulsos de la carne, terminó cediendo su santidad y olvidándose de la presencia divina por tener, por poseer, ¿por qué más? ¿Cuál es el ego? El ego se siente feliz teniendo mí, yo y merezco, ¿no? Aunque el rey Salomón tenía todo el conocimiento de los cielos, de los nombres de Dios, la presencia divina, el mí, el yo y el merezco, le ganó su defecto, su debilidad. Y entonces a veces nosotros somos así como el rey Salomón, conocemos de Dios, hemos recibido a su Espíritu Santo, conocemos la palabra del Mesías, conocemos por referencias o de manera directa el nombre del Padre, pero no queremos soltar nuestro defecto. El Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Defínete a qué Dios vas a servir, no solo a tu Dios teológico, a tu Dios doctrinal, a tu Dios religioso, ¿no? Ya me imagino yo que hoy en día dijera el pueblo cristiano respecto al pueblo judío, no, tú no, o el pueblo judío respecto al pueblo árabe, no, tú no. El tú no, eso es cosa de hombres.
Porque el tú sí, eso es cosa del Mesías. Amén. Tú sí, samaritana, sí. Tú griego, también sí. No yogur griego. Tú griego de origen y de nacimiento, tú sí. Tú romano, tú también. Hoy en día los cristianos evangélicos la traemos contra los cristianos católicos duro, la traemos duro, les tenemos un rencor y nos apasionamos, de verdad. ¿De dónde saliste tú? ¿De dónde salieron yo y mis padres y mis abuelos? O como dicen en el mundo, ya se te olvidó tu código postal, ¿no? Sí, ¿de qué idolatría te sacó a ti Dios? Y hoy nos la pasamos con ojos de fuego, con espada de fuego, juzgando a nuestros hermanos y a nuestras hermanas y a nuestra familia. ¿Qué no somos todos llamados hijos de Dios? ¿Quién es Jesús para ti? Entonces, voy a terminar con esta escritura y déjenme buscarla. ¿Se acuerdan de un señor que se llamaba Simeón? Y el capítulo es Lucas 2, 29 al 32. Es muy fácil recibir el Espíritu Santo, unánimes, juntos y en armonía. Los pasados días se habló de la bondad de Dios. Estamos en una idea que se llama la cuenta del Homer. Los primeros 7 días es la bondad de Dios. En estos otros 7 días estamos hablando del poder de Dios, del juicio justo de Dios. Lucas 2, 29 al 32. El Señor Jesús dijo: ¿quién soy para ti? Allá afuera en el mundo le dicen al Señor Jesús el maestro de maestros, ¿no? Le dicen el iluminado, de los 3 iluminados. ¿Qué más le dicen? El iniciado. ¿Qué más le dicen al Señor Jesús? ¿Quién es para ti? Yeshua, Jesús. Algunos dirán un maestro de la Torá, otros dirán el Mesías. Lo que importa es quién es para ti. Y cuando tú defines quién es para ti, puedes definir entonces ¿cuál es el llamado que Dios tiene para ti? Él cumplió su misión, como hablábamos del doctor. Si en este momento llega el Mesías, antes de correr, abrazarlo, que seguramente todos lo queremos hacer, tenemos que preocuparnos por cumplir mi misión. Mantuve mi lámpara encendida, como las vírgenes que estaban esperando. Entonces, Lucas 2, 29 al 32. Recordemos que dice la palabra, y el Señor Jesús por lo menos 3 veces en los evangelios dice que tenemos que ser como niños para recibir o entrar en el reino de los cielos. E incluso dice, deben ser humildes como un niño, limpios, con mente sana, no mala cabeza, no mal corazón, con alma. ¿Qué es lo contrario a un niño con mucha alma? Un adulto que ya perdió el alma. ¿Cómo se le llama al adulto que ya perdió el alma? Desalmado. ¿Cómo se le llama al adulto que ya no siente nada? Una mamá dice, eres el hijo de mis ¿qué? De mis entrañas. Cuando un adulto ya le vale y hasta en el nombre de Dios elimina a quien tenga que eliminar, ya no es el hijo de mis entrañas, dijera la presencia divina. Ya ni siente, ya le da igual. Ya le da igual. Entonces el Señor Jesús lo único que quiere es que tengas alma, que tengas entraña y que te acuerdes de qué matriz naciste. Porque sí naciste de una matriz, de una madre.
O podemos seguir prohibiendo, ajusticiando, eliminando, bloqueando, cosa de hombres y cosa diabólica, que no tiene nada que ver con la humildad, como un niño que el Señor Jesús pide y demanda de nosotros. Mateo 2, 29 al 32 dice así. Esto está muy fuerte. Desde el 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre ¿qué? Jesús, Yeshua, Jesús. El cual había sido puesto ¿qué? ¿Por quién? Por el ángel, ¿no? Llamará su nombre Emmanuel, llamará su nombre Jesús. ¿Lo recuerdan? En Mateo. Antes que fuese concebido, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, la presentación del niño Jesús. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, ¿qué dice ahí? Justo y piadoso, un hombre sádic en el pensamiento hebreo. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el sádic? El que se cae, pero que el Señor lo levanta y que se levanta en el nombre del Señor 7 veces. Este es el sádic, como decimos nosotros, el que vive las buenas y las malas, o las peores y las mejores, pero de todas es levantado por el nombre del Señor, que es una torre fuerte. Y este hombre sádic, justo y piadoso, cumplidor de la ley del Señor, esperaba la que dice la consolación de Israel, y dice, y el Espíritu Santo, ¿qué dice? Estaba sobre él. O sea que el Espíritu Santo no descendió cuando estaban los apóstoles unidos juntos en el Pentecostés. Sí, pero el Espíritu Santo no descendió el Espíritu Santo como paloma, en forma de paloma en el Señor Jesús. O sea, el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu es antes de la formación del mundo, preexistente a la formación del mundo. Y dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjense, cristianamente diríamos, no, ¿cómo puede estar el Espíritu Santo sobre él si no ha aceptado al Señor Jesús en su corazón? El manual de doctrina dice eso. No, ¿cómo? No puede ser. No ha aceptado a Jesús en su corazón, a Yeshua. Entonces, ¿cómo puede estar el Espíritu Santo de Dios sobre él? Dice ahí, sádic, justo, piadoso. Y le había sido, ¿qué dice? Revelado por el Espíritu Santo. Además, estaba sobre él y además le hablaba a su intuición, a su corazón, a su pensamiento, el Ruach HaKodesh, que no vería la muerte antes que viese, ¿qué dice? Al ungido del Señor. ¿Y movido por quién? Por el Espíritu. Además andaba en el Espíritu. Simeón. Pero ¿cómo Simeón? Si no tomaste doctrina bautista, ¿cómo que hasta el Espíritu Santo te guiaba? Vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, la circuncisión, él, ¿qué dice? Le tomó en sus brazos. A lo mejor incluso le tocó ser el padrino del Señor Jesús, porque esa es la usanza hebrea, que alguien sostiene al niño en sus piernas, sentado, y dice aquí, el que hace la circuncisión como tal. Dice, y le tomó en sus brazos y bendijo ¿a quién?
a Dios diciendo: ahora, Adonai, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos que tu salvación. Me bastó verlo para saber que ese niño estaba lleno del Espíritu Santo del Dios Altísimo. Me bastó verlo. ¿Quién dicen los hombres que soy?, dijo el Señor Jesús. A Simeón ni siquiera le tuvieron que preguntar. Él solamente lo vio y dijo: ¡wow! De aquí soy. De aquí es. Amén. Dice: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Dice ahí: luz para revelación a los gentiles, a los no judíos, y gloria de tu pueblo Israel. Amén. En tu luz, en tu presencia, en tu ser como un niño, verás la luz para tu por un espíritu inmundo que no acepta, que no ama y que no perdona a su hermano, y no se perdona, por lo tanto, a sí mismo. ¿Quién quiere la salvación, el Yeshua de Jesús hoy? ¿Quién quiere para su familia el Yeshua Adonai, la salvación que proviene del Padre hoy? Sé como niño, créele y cree que Dios te hizo como eres porque así le plació a Él, y que no tienes que cumplir con mis, ¿cómo se dice?, requerimientos. No tienes que ser como yo, no tienes que pensar como yo, no tienes que hablar como yo, tienes que ser como tú eres. Lo lindo que Dios te hizo y lo bonita que Dios te hizo. Hija amada e hijo amado por nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer una oración, por favor. Bendito eres, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Gracias, Yeshua Adonai, porque recibimos tu amor, abrazamos tu amor. Yeshua Adonai, abrazamos tu Espíritu Santo. Yeshua Adonai, abrazamos al Mesías, al enviado que tú pusiste en este mundo y en nuestro corazón. Yeshua Adonai, recibimos tu gracia. Yeshua Adonai, recibimos tu misericordia. Yeshua Jesús, recibimos tu misión de compartirnos el amor del Padre. Yeshua Adonai, Yeshua Jesús, recibimos tu palabra. Yeshua Jesús, recibimos tu nombre y el nombre del Padre que tú nos has dado a conocer, y te recibimos en nuestro corazón como hijos amados y amadas por nuestro Padre Celestial y para gloria de nuestro Padre Celestial. Mirémonos en amor y bendigámonos en amor, y que todo lo que hagamos sea hecho para honra y gloria de nuestro Padre amoroso, en Yeshua Jesús, en Yeshua Adonai. Amén. Bendito sea el Señor. Amén.